Mientras todos hablan de la nueva serie de HBO Max que intenta contar la vida de Chespirito, hay algo que nadie se anima a decir en voz alta. ¿Qué tan fiel es esa historia al verdadero Roberto Gómez Bolaños? ¿Mostrará sus conflictos internos, sus enemigos de carne y hueso? ¿Los escándalos que lo persiguieron hasta el final de sus días? Porque una cosa es el Chavo del 8 y otra muy distinta es el hombre detrás del barril. En este video no te voy a contar la versión livianita ni la que te mostraron en la tele. Voy a contarte la verdad completa, la historia de un tipo que revolucionó la comedia, pero también dejó heridas abiertas que nunca se cerraron. Te voy a mostrar al genio, al jefe, al ídolo, pero también al autor polémico, al hombre vetado por su propio elenco, al que fue acusado de actuar en fiestas financiadas por narcos. Sí, escuchaste bien, y lo peor es que puede que sea cierto, y si te estás preguntando por qué hace años que el Chavo, el Chapulín, el Doctor Chapatín y toda la vecindad desaparecieron de la televisión mundial, no fue por falta de rating, fue por algo mucho más turbio. Así que acomódate bien, friki del carajo, porque estás por entrar en un viaje nostálgico, doloroso, hermoso y deformemente real. Antes de ser Chespirito, antes de convertirse en el humorista más querido de Latinoamérica, Roberto Gómez Bolaños era simplemente un pibe flaco, callado, que estudiaba ingeniería y escribía jingles publicitarios. No tenía ni la más mínima intención de subirse a un escenario. De hecho, odiaba la idea. Su sueño no era actuar, era escribir. Y desde ese rincón anónimo, en una oficina de la agencia de publicidad Darcy, se empezó a gestar algo cósmico. Y vi un anuncio en el periódico donde solicitaban en una agencia de publicidad a un escritor. Llegué, era una agencia y había, la escalinata era así, y de un lado había como 200 personas y de otra 12 o 15. Y yo pregunté, ¿qué es esto? Es que en esa fila larga son los que quieren ser aprendices de productor y en la otra aprendices de escritor. Ah, pues yo vengo a la chiquita. Y ¿por qué no? Más bacho. Entonces, porque me formé en la chiquita, por eso soy escritor. Pero ahí empecé a trabajar en la agencia de publicidad. Roberto se pasaba los días creando ideas para spots de radio y guiones para comediantes que en ese entonces eran gigantes, Viruta y Capulina. Sí, esos, los reyes de la comedia blanca en México, pero el talento de Roberto no era común. No escribía chistes, escribía escenas, no tiraba remates, construía personajes. Capulina estaba tan fascinado con su estilo que le pedía que escribiera todo. Pero un día, Chespirito le dijo: «Mira, los mejores chistes me los voy a guardar para mí». Ese fue el punto de quiebre, el momento exacto en el que decidió dejar de alimentar a otros y empezar a construir su propio universo. Pero el dato suculento es este: cuando empezó a escribir para sí mismo, todavía no quería actuar, ni en pedo. Lo tuvieron que empujar a la cámara, literalmente lo obligaron. Él mismo decía: «Sigo considerándose que antes que actor soy escritor». Yo empecé como escritor. Yo vi buen tiempo a Viruta y Capulina, aquí se ven a ver en esas películas. Y ese fue mi aprendizaje como escritor. Y después ya aquí empecé a hacer papelitos pequeños, inclusive con ellos mismos. Sigo considerándome antes que actor, escritor. Pero había algo en él que no se podía esconder: talento natural, carisma extraño, capacidad para hacer reír sin esfuerzo. La televisión lo absorbió y, como suele pasar con los genios que no lo buscan, terminó convertido en la cara más vista del continente. Lo loco es que ese salto a la fama no fue planeado, fue accidental, y lo más fuerte fue a pesar suyo. Pero ¿cómo se transformó un escritor tímido en el creador de una de las ficciones más vistas de la historia de la televisión? Cuando uno piensa en Chespirito, se imagina los trajes, los chistes, las frases, pero la realidad es que su legado nació mucho antes, en un lugar sin risas, sin escenografías y sin aplausos. Nació en el silencio de una máquina de escribir. Roberto Gómez Bolaños venía del mundo creativo, sí, pero su verdadera obsesión era construir estructuras, no edificios, estructuras narrativas. Sabía que un buen chiste no era un remate, sino una situación, una tensión, un ritmo. Por eso, cuando llegó a la televisión, no lo hizo como comediante, sino como cerebro detrás de los guiones. Y ahí, sin querer, empezó a mutar en Chespirito. Don Roberto, quisiéramos saber entonces, ¿quién es Chespirito? Yo, y me lo puso entre un director y un productor de cine, que fueron los primeros que llevaron a la pantalla grande un argumento escrito por mí. Les gustó mucho
y me elogiaron, me alabaron, me dijeron que era yo un Shakespeare pequeño. Como diminutivo Shakespeare, primero lo decían muy así, muy inglés, Shakespeareito. Yo lo castellanicé más, Shakespeareito, pero no hay un personaje. Su salto más fuerte fue en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa que rompía todos los moldes de su época. En lugar de sketches sueltos o rutinas importadas del teatro, presentaba una parodia de mesa redonda con personajes fijos, con nombre y personalidad. Ahí apareció, por ejemplo, el Dr. Chapatín, ese viejo cascarrabias que decía barbaridades con total impunidad. Pero más importante aún, ahí se empezó a formar el núcleo duro de lo que luego sería La Vecindad. Empecé a hacer en uno de esos espacios un sketch que se llamaba La Mesa Cuadrada, una burla, choteo de las mesas redondas. Con el Dr. Chapatín fue cuando empezó el Dr. Chapatín. Y tuvo tanto éxito que me dieron un programa completo para mí, ya sacándolo de ese programa. Y ese programa, que se empezó a llamar durante 2 o 3 emisiones todavía Los Genios de la Mesa Cuadrada, cambió luego a nombre Chespirito y ahí empecé a meter todos. Ramón Valdés, con esa naturalidad que parecía que ni actuaba. María Antonieta de las Nieves, que entró solo para un reemplazo pero se quedó para siempre. Rubén Aguirre, con su altura de jirafa y su tono de maestro cansado. Y Chespirito no buscaba comediantes, buscaba actores. Decía, si sabes hacer drama, vas a saber hacer reír, pero al revés, no siempre. Esa fue su regla de oro. Y entre esos actores, en un pequeño estudio lleno de decorados de cartón, nació un estilo. Un tipo de humor que no se basaba en chistes de doble sentido ni burlas fáciles, sino en personajes entrañables, situaciones absurdas y una lógica propia. Lo que estaban construyendo ahí no era un simple programa, era un universo, uno donde cada uno tenía un rol específico, un ritmo, un color. Y el que manejaba todo desde las sombras era él. Pero esa sombra no iba a durar mucho, porque lo que vino después fue tan grande, tan ridículamente popular, que ni el propio Roberto pudo seguir escondido. El primero en cruzar esa frontera fue un héroe disfrazado de idiota, uno que parecía inútil, pero terminó salvando a millones de personas del aburrimiento. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Ah! ¡El Chapulín Colorado! Antes de que el Chavo explotara la pantalla, el primer gran ícono salido del laboratorio de Chespirito fue el Chapulín Colorado, un superhéroe que no lo era, un personaje que rompía todos los esquemas del género justo cuando el mundo estaba plagado de Supermanes, Batmans y Hombres Araña. Y Roberto dijo: yo voy a hacer lo contrario. Antes de pensar en ser actor, yo había diseñado por completo el Chapulín Colorado. Había una pequeñita diferencia que era, digamos, el apellido. Yo le había puesto el Chapulín Justiciero. Le puse Colorado porque cuando ya lo llevé a la práctica fueron mayas y payasitos rojos, ¿no? Había rojos, negros, blancos, y entonces quedó el rojo. Y dije, bueno, si le pongo el Chapulín Colorado ya se justifica el color del uniforme. El Chapulín era torpe, inseguro, exagerado, se asustaba, se caía, huía, pero siempre volvía. Tenía una marreta de plástico, unas antenitas de vinil que, según él, le servían para detectar enemigos y una frase inmortal: no contaban con mi astucia. Era un superhéroe al que le salía todo mal, pero igual lo intentaba, y ahí estaba el corazón del personaje. El Chapulín no era invencible, era humano, un héroe que tenía miedo, que dudaba, que metía la pata, pero que nunca se rendía, y eso lo hizo eterno, según y le dio forma. Incluso el traje fue cosido por su esposa con tela barata y alitas de insecto que después fueron descartadas. Pero lo interesante de esto fue que ese personaje se lo había yo ofrecido a un buen número de comediantes y nadie lo quiso. Y yo después dije, bendito sea Dios, tuve yo la oportunidad de hacerlo y me abrió las puertas de todo. La gente en la calle ya me veían y me decían, no contaban con mi astucia. Al segundo programa, la segunda semana. El programa pegó fuerte, muy fuerte, y en poco tiempo el Chapulín ya tenía identidad, villanos recurrentes como el Tripaseca, el Rascabuches o el Cuajinais, frases virales: todos mis movimientos están fríamente calculados. Lo sospeché desde un principio. ¡Síganme los buenos! Y millones de seguidores en todo el continente. Porque aunque el presupuesto fuera mínimo, el Chapulín volaba, se hacía gigante, se duplicaba, se metía en películas, en el espacio, en el lejano oeste, y el público, friki del carajo, compraba todo. Era una parodia, sí, pero no solo eso, era una crítica al concepto de poder. El Chapulín era el símbolo de que el coraje no viene del físico, ni del ego, ni del uniforme.
viene de atreverse, aun cuando sabés que podés fallar. Además, el personaje le dio a Chespirito la llave para entrar en países donde la comedia mexicana aún no había llegado. En Brasil, en Perú, en Ecuador, en Nicaragua, el Chapulín Colorado se convirtió en un fenómeno de culto, a tal punto que, incluso décadas después, muchas personas identifican a Chespirito primero con el Chapulín y recién después con el Chavo. Y sí, durante mucho tiempo fue el caballito de batalla del canal, pero en el fondo era apenas la antesala de lo que venía, porque si el Chapulín era el símbolo de la torpeza con corazón, el próximo personaje que creó era la representación de la ternura en estado puro, mezclada con abandono, con hambre y con una soledad tan real que se volvía cómica, y ese personaje vivía dentro de un barril. De todos los personajes que salieron del universo de Chespirito, ninguno se metió tan profundo en el corazón del continente como el Chavo del Ocho. Un nene sin nombre, sin padres, sin juguetes, que vivía en un barril y que de alguna manera terminó siendo parte de la infancia de millones, y eso ya es decir mucho. Cuando se emitió por primera vez en 1971, era un simple sketch dentro del programa Chespirito. Pero algo raro pasó, la gente no dejaba de hablar del pibito que se equivocaba todo el tiempo, que lloraba cuando lo maltrataban y que se emocionaba con una torta de jamón. El personaje tocó una fibra rara, universal, nos hablaba a todos sin necesidad de explicar nada. ¿Quién no recuerda la garrotera? Ese ataque de parálisis absurda que le agarraba cuando se asustaba y necesitaba un vaso con agua, pero que no estuviera helada. O su famosa frase de "Es que no me tienen paciencia". O cuando tiraba la frase más desubicada de todas cuando todo el mundo se quedaba callado. Porque ñoño es el consentido del maestro Longaniza. ¿Qué? El Chavo era puro reflejo. Quería encajar, quería pertenecer, quería jugar, pero siempre la cagaba, como muchos de nosotros, como todos alguna vez, y eso se volvió adictivo. No hacía falta tener su vida para entenderlo, porque más allá del barril, el Chavo era un espejo emocional. Nos mostraba lo que es sentirse solo, lo que es meter la pata sin querer, lo que es pedir perdón aunque no entiendas bien que hiciste mal. La vecindad era el escenario perfecto, un micromundo donde cada adulto estaba igual o más roto que los niños, y ahí estaba Kiko, con su pelota cuadrada, con esa forma insoportable de reírse. Acá está mi pelota. La Chilindrina con sus berrinches y sus dientes faltantes. Don Ramón, el ídolo sin laburo que siempre debía 14 meses de renta, pero que era el papá que todos queríamos tener. Doña Florinda que repartía cachetazos como si fueran estampillas. Y el señor Barriga que se llevaba un golpe cada vez que entraba al patio como si fuera un ritual. Pero más allá de la comedia había un código. Ese programa nos enseñó cosas, muchas. Nos enseñó a compartir, a pedir disculpas, a no juzgar a los demás por sus errores. Nos mostró que un personaje podía ser gracioso y tierno, pero también profundo sin ponerse pesado. Y lo más loco es que fue una anomalía técnica total. Adultos interpretando nenes, decorados pintados en cartón, un solo patio, una misma toma usada 3 veces, y aún así pegó. Pegó como nada en la historia de la TV en español. El Kiko, Don Ramón, Doña Florinda, en fin, todos los personajes de esta serie de televisión siendo recibidos aquí en el aeropuerto por miles de personas. Ningún cordón policial ha sido capaz de contener a la masa, tanto adulta como infantil, que se ha desplazado y naturalmente ha invadido todo este recinto. Porque no era un programa, era una experiencia compartida. Sate, ¿kore wa dokuro desho? Demo nan no imi ka? Kaizoku no hata? Chigau, hakaba no sain toka. Las familias se juntaban a verlo, los chicos lo imitaban en el recreo, se traducía a portugués, al inglés, al japonés. En Brasil lo rebautizaron como Chaves y llegó a durar más de 30 años ininterrumpidos al aire. Y no es exagerado decir que marcó a generaciones, porque hasta el día de hoy, si suena la musiquita del intro, ¡El Chavo! Se te activa la memoria emocional como un rayo. Sabes lo que viene, sabes cómo te vas a sentir y lo más importante, sabes que eso te acompañó en tu vida y eso no lo logra cualquier serie. El Chavo del Ocho fue la puerta de entrada de millones de personas a la comedia. Fue el primer programa que muchos vieron en una tele blanco y negro y también fue el primero que hicieron ver a sus hijos doméstica, hambre, exclusión,
todo envuelto en pasto sintético y diálogos repetitivos que, sin darte cuenta, te enseñaban que todos los personajes, hasta los más ridículos, estaban rotos por dentro. Pero claro, semejante fenómeno no vino solo, porque cuanto más alto subís, más fuerte es el golpe cuando las cosas se tuercen. Y detrás de todo ese amor empezaron a crecer las peleas por el ego, los derechos, los personajes y la autoría. El Chavo fue solo obra de Chespirito, o los actores también eran dueños del alma de sus personajes. Esa es una discusión que no terminó nunca y que para muchos fue el verdadero quiebre de esta historia. Pero antes de llegar a la guerra, vamos a analizar la semilla. ¿Cómo se crearon estos personajes y quién puso realmente la magia sobre el escenario? Una cosa es clara, Roberto Gómez Bolaños fue un genio. Tenía el don de escribir situaciones simples pero emocionalmente cargadas. Sabía dónde poner el remate, cómo dosificar la ternura y cuándo frenar antes de caer en lo cursi. Pero, ¿fue realmente el único creador de los personajes más icónicos del universo Chespirito? Ahí empieza la discusión. Y no es menor, porque cuando una serie se vuelve inmortal, todos quieren saber quién tuvo la chispa, quién inventó qué, quién fue el verdadero arquitecto de la magia. Oficialmente, Chespirito es el autor de todos los personajes. Él los escribió, les dio contexto y los pensó como piezas de un engranaje. Eso está registrado, legalmente es así. Pero cuando hablas con los actores, la historia no es tan lineal. Carlos Villagrán dice que Kiko nació con sus cachetes inflados y su risa nasal, un recurso físico que usaba en reuniones con amigos antes de entrar al programa. La voz, el traje de marinerito, la forma de caminar, todo eso fue suyo. Y aunque Chespirito haya puesto los guiones, Villagrán aseguraba que el alma del personaje se la dio él. Lo mismo con María Antonieta de las Nieves y la Chilindrina. Ella contó que mucho antes de que existiera la serie ya hacía un personaje de una niña con anteojos pecas, colitas y diente postizo, y que cuando le ofrecieron el papel simplemente adaptó lo que ya sabía hacer. Y eso abre una pregunta incómoda. ¿Un personaje es solo el guión o también es el cuerpo que lo interpreta? Porque si el guión dice entra un niño con pecas y hace puchero, pero la actriz le mete una voz, un ritmo, un gesto, una forma de pararse, una mirada, ¿de quién es realmente ese personaje? Don Ramón, por ejemplo, no era un personaje, era él mismo. El mismo humor, el mismo tono, incluso el mismo nombre. Chespirito decía que Don Ramón era su favorito y que se reía más con él que con nadie, pero jamás lo registró como suyo, porque quizá ni siquiera lo veía como un invento. Era Ramón Valdés haciendo de Don Ramón, o quizás Ramón Valdés siendo Don Ramón, y eso le daba al programa un nivel de organicidad que no se puede inventar. La gente los sentía reales, sentía que ese era el verdadero carácter de cada actor amplificado. Por eso dolía tanto cuando se iban o cuando peleaban, porque no era como cambiar un actor en una novela, era perder a un vecino. La pelea por la autoría se convirtió con los años en uno de los temas más sensibles del legado Chespirito. Algunos dicen que él acaparaba el crédito, otros lo defienden diciendo que sin su visión, sin su pluma y sin su orden obsesivo, nada habría funcionado. Y puede que ambos tengan razón, porque quizás los personajes nacieron en sus guiones, pero cobraron vida gracias a un elenco que los habitó como si fueran propios. Lo irónico es que eso, lo que los hizo tan especiales, también fue lo que terminó dividiendo al grupo. Porque una cosa es trabajar en familia y otra es pelear por los derechos de esa familia cuando empieza a facturar millones. Y si hubo un caso donde ese quiebre se volvió público, irreversible y tristemente famoso, fue el de Kiko. Si había un personaje que parecía tenerlo todo en el universo del Chavo, ese era Kiko. El más caprichoso, el más chillón, el que siempre tenía lo que el Chavo no, la torta de jamón, la pelota cuadrada y al mismo tiempo el más solo. Ese equilibrio entre lo molesto y lo entrañable fue lo que convirtió a Carlos Villagrán en una estrella. Pero como suele pasar cuando algo brilla demasiado, empezó a hacer sombra. En los años dorados del programa, Kiko era más popular que el propio Chavo. No lo decimos nosotros, lo decían las giras internacionales, los eventos, las entrevistas. La gente quería ver a Kiko, quería fotos con Kiko, quería muñecos de Kiko. Y eso no cayó del todo bien en el entorno de Chespirito. Según contaron varios miembros del elenco, Roberto Gómez Bolaños no soportaba perder el control creativo ni el protagonismo. Y empezó a haber roces. Villagrán, por su parte, sentía que merecía más reconocimiento, más libertad, más participación y, sobre todo, quería ser dueño
de su personaje. Acá empieza el quilombo legal. Cuando quiso registrar el nombre de Kiko, se encontró con que Chespirito ya lo había hecho. Y luego me puso una demanda. La gané muy fácilmente porque tenía yo, entre otras cosas, para un merchandising que se había organizado en Perú, nos pidieron la firma de todos los actores. Cuando digo nos, pidieron a mi hermano Horacio y a mí que manejaba. Entonces todos dijeron, sí, reconocemos que el autor es Roberto. Entonces ese y muchos otros documentos, que lo habían forzado a firmar, no sé, yo no creo. Entonces me dijeron, puedes detener cualquier presentación de él en cualquier lugar del mundo. Dije, no, que haga lo que quiera y que no me quita nada. Porque para él todos los personajes eran parte de su obra, escritos por él, dirigidos por él, registrados por él. Villagrán no lo aceptó y en 1978 pegó el portazo. Se fue del programa, se llevó su traje de marinero, infló los cachetes y armó su propia carrera fuera del universo Chespirito. Primero en Venezuela con un programa que era básicamente el mismo personaje con otro nombre, Kiko Botones. Después volvió a México y hasta hizo política, pero jamás pudo usar oficialmente el nombre Kiko. Siempre fue Kiko con K, Kiko el original o simplemente Carlos Villagrán. Que porque ya había triunfado en el grupo, podía triunfar solo y se dio un frentazo en la vida porque hizo muchos programas que todos fueron un fracaso, que el niño de papel, que Kiko empezó a tener un éxito tal, pero no se dio cuenta de que el éxito se lo debía a Roberto Gómez Bolaños, porque Kiko sin Chilindrina no es nadie, Kiko sin Florinda no es nadie, sin Ramón Girafales, sin el Chavo no es nadie, sin Ñoño no es nadie. La única manera de triunfar es juntándonos. La separación fue definitiva y dolorosa, porque más allá del tema legal se rompió una amistad que venía desde hacía años. Villagrán y Gómez Bolaños habían sido cercanos, muy cercanos, pero el ego, la fama y la plata cambiaron las reglas del juego. Lo más triste es que, aunque hubo reencuentros y gestos de respeto, muchas heridas nunca terminaron de cerrar. Años después de su distanciamiento, Villagrán y Chespirito volvieron a cruzarse en el homenaje del año 2000. Fue un momento tenso, pero necesario, sin grandes discursos, sin reconciliaciones épicas, solo dos hombres que compartieron una época y por un instante dejaron el pasado a un costado. Al final del programa llegó ese abrazo que todos esperaban ver, corto, apretado, sincero, un gesto que, pese a los problemas, mostraba que todavía había cariño entre ellos. Y cuando llegó el final, Villagrán también estuvo ahí, no con palabras, sino con presencia, como si entendiera que, al margen de todo, había cosas que no necesitaban explicación, porque si algo nos enseñó el programa era que siempre se podía pedir perdón, aunque en la vida real a veces el perdón se dice en silencio. Lo curioso es que años después otro personaje clave también se iría del programa, y también por un conflicto parecido, pero esa vez el golpe fue aún más duro, porque no solo se iba una actriz, se iba una hija del corazón. Si el Chavo era el alma de la vecindad, la Chilindrina era su caos con pecas, llanto a demanda, diente ausente, voz chillona y una capacidad de manipulación que haría temblar a cualquier adulto. Pero también ternura, era esa nena que no querías de hija, pero que todos amábamos en pantalla. Y la responsable de todo eso era María Antonieta de las Nieves, actriz de formación con años de carrera en radio y doblaje antes de ponerse las colitas. En cámara tenía una química única con Don Ramón y no era casualidad, eran amigos reales y eso traspasaba la pantalla. La Chilindrina no era solo un personaje, era una extensión de ella. Pero como ya vimos con Villagrán, en el universo Chespirito las cosas no se dividían tan fácil. Todo lo que salía en sus libretos era de su autoría. Eso incluía a la Chilindrina y durante años María Antonieta lo aceptó. Hasta que en los 90 se enteró de algo inesperado. Chespirito no había renovado los derechos del personaje. Legalmente había quedado libre y ella fue, lo registró a su nombre y armó su propio show. Aquí está la Chilindrina. Una movida legalmente válida pero emocionalmente devastadora. Desde ese momento la relación con Chespirito se rompió. Él sintió traición. Ella sintió que por fin se le reconocía lo suyo. Lo que siguió fue una guerra silenciosa. María Antonieta quedó fuera de los proyectos oficiales cuando se hicieron especiales, reversiones, la serie animada, hasta muñecos con licencia.
La Chilindrina no estaba. Oye, Chespirito, ¿por qué ya no hay Chavo, ¿Por qué no has puesto el Chavo? Porque ya se acabó el Chavo. ¿Cómo no va a haber? Pero si es lo fuerte del equipo, el Chavo. Sí, pero yo no quiero hacerlo porque yo ya me siento muy grande. Le dije, a ver, vámonos paso por paso. Ya sé que los personajes y la idea fue tuya, pero cada quien le metimos nuestra caracterización, nuestras ideas, nuestra forma de ser, y tú ya no quieres hacer el Chavo, pero yo sí quiero seguir siendo la Chilindrina. Yo me fui de la vecindad cuando Chespirito dejó de hacer la vecindad y ni siquiera nos dijo nada a nadie. Oye, Chespirito, ¿y por qué ya no hacemos el Chavo? Yo estoy muy grande para hacer el Chavo, tengo 64 años, pero yo sí puedo seguir siendo la Chilindrina, fíjate, tengo 20 años menos que tú. Me dice, sí, claro, no hay ningún problema. ¿En dónde vas a buscar trabajo? Le dije, pues aquí, ¿dónde más? En la oficina de Chespirito, con su director de cámaras, con sus cámaras, en su tiempo, hice mi programa. Le dije, oye, gracias, Roberto, ¿no? Yo veo la forma de que entré al aire tu programa. Hasta que una vez iba yo a cobrarlo, no sé qué. Y sale uno de los tantos productores que había. Le dije, oye, ¿por qué mi programa nunca entra a la barra de comedia? Porque tu patrón no quiere ni citar. Cada vez que decimos nosotros que entre el de la Chilindrina porque está muy bueno, él dice no. ¿Por qué? Porque la Chilindrina nunca va a entrar a la televisión otra vez. Y durante mucho tiempo ni la mencionaba, como si no hubiese existido. Pero afuera del universo oficial, la Chilindrina siguió viva. Hizo giras, circos, especiales. Y la gente la seguía queriendo, porque más allá del quilombo legal para el público, la Chilindrina era ella. El caso marcó un precedente, porque hasta entonces, en la industria latina, casi ningún actor peleaba por los derechos de su personaje, y ella lo hizo, ganó, y pagó el precio con el exilio. Años después, María Antonieta reconoció que nunca dejó de querer a Chespirito, pero que necesitaba cuidar su legado y que ojalá algún día la historia pudiera contarla completa. Y lo más loco es que, por separado, tanto Villagrán como María Antonieta lograron mantener vivos a sus personajes, pero el universo completo nunca volvió a estar unido. Y eso nos deja con otra historia de lealtad, pero en otro tono. Una historia donde la amistad sí duró toda la vida. Una historia de respeto, paciencia y amor sin romanticismo. Mientras parte del elenco se desmoronaba entre reclamos legales y vínculos rotos, hubo una persona que se mantuvo siempre al lado de Chespirito. No como actriz secundaria ni como simple apoyo, sino como una presencia constante en cada etapa de su vida creativa y personal, Florinda Mesa. Su rol fue mucho más que el de Doña Florinda, esa vecina de ruleros, bata y cachetada fácil. Siempre con una taza de café en la mano y una frase lapidaria para Don Ramón, Florinda supo construirse un lugar dentro de un elenco que ya tenía figuras fuertes, y lo hizo con estrategia, presencia y una relación cada vez más cercana con el jefe. Lo que al principio parecía solo un vínculo profesional fue tomando otra dimensión. Con el paso de los años, ella y Chespirito se volvieron inseparables, tanto en los sets como fuera de ellos. Muchos aseguran que esa cercanía empezó a generar tensiones dentro del grupo. Algunos excompañeros, como María Antonieta de las Nieves o Rubén Aguirre, han contado en entrevistas que Florinda comenzó a tener una especie de poder informal, donde sus decisiones o sugerencias pesaban más de lo que se decía públicamente. Había cierta sensación de favoritismo, especialmente en cómo se distribuían los roles, el tiempo en pantalla o incluso el tono de los libretos. Aunque no hay pruebas contundentes de que influyera en decisiones clave, lo que sí es cierto es que, con el tiempo, Florinda fue ganando cada vez más protagonismo, mientras otros actores empezaban a alejarse. Pero también hay que decir que, desde el otro lado, ella siempre estuvo. Fue quien lo acompañó en sus giras, en los momentos de crisis y en los últimos años, cuando el desgaste físico de Chespirito empezaba a notarse. Ella no solo actuaba, producía, organizaba, cuidaba los detalles y en los últimos años de vida de Roberto se convirtió en su voz pública. Florinda Mesa también intentó otras cosas, telenovelas, obras de teatro, producciones propias, pero el público siempre la relacionó con ese universo tan específico y con ese apellido artístico que, para muchos, era sinónimo de autoridad y también de conflicto. Después de la muerte de Chespirito, su figura volvió a estar en el centro de la polémica por entrevistas donde apuntó a excompañeros por la gestión de los derechos y por intentar mantener vivo el legado desde su mirada. Algunos lo valoran, otros la acusan de querer controlar el relato. La realidad es que nadie conoció tanto a Chespirito como ella. Nadie estuvo más cerca, más tiempo, y también por eso fue blanco de críticas, acusaciones y sospechas
sospechas, pero más allá de todo eso, fue la mujer que estuvo con él hasta el último día, y en una historia marcada por tantas rupturas, eso no es poca cosa, y justo en ese cruce entre afecto genuino y tensiones de poder aparecen las grietas más dolorosas de toda esta historia, las que rompieron el vínculo entre Chespirito y algunos de sus compañeros más queridos, porque mientras Florinda Meza se convertía en una figura central tanto dentro como fuera de pantalla, otros empezaban a alejarse, y ninguno dolió tanto como él. Don Ramón no era un personaje, era el personaje, el alma barrial del programa, el tipo que se cagaba de hambre, pero tenía dignidad, que no pagaba la renta, pero le enseñaba a su hija a tener valores como no robar o no mentir. Y detrás de ese ícono estaba Ramón Valdés, un actor con calle, carisma nato y un humor que no necesitaba esfuerzo para hacer reír. Por eso su salida del programa fue como perder al favorito de la familia. El mismo Carlos Villagrán habló sobre la importancia del personaje. Si quitamos a Don Ramón como pieza de ajedrez, y ya no está Kiko, doña Florinda se queda sin hijo y a quién pegarle. La bruja de 71, su motivo de vivir en la vecindad era Don Ramón. El señor Barriga, el único que no pagaba la renta era Don Ramón. El protector del chavo, la chilindrina queda huérfana. Quitas a Don Ramón y se acaba el programa. Y no fue una decisión artística, fue una mezcla de incomodidad, conflictos internos y hartazgo. Ramón siempre fue distinto del resto, no participaba en giras si no quería, no era afecto a los homenajes, no se interesaba por la fama, era un tipo simple, auténtico, que se llevaba mejor con los técnicos que con los ejecutivos. ¿Qué pasó? Vamos a... Pues a ver si así me escucha. Pero con el paso del tiempo, las tensiones entre él y Florinda Meza se volvieron insostenibles, según relataron compañeros de elenco como Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves. Ella, con cada vez más poder dentro del entorno de Chespirito, tenía una relación tensa con varios del elenco, pero especialmente con Don Ramón. No tuve amistad con Ramón porque era muy difícil tener amistad con Ramón. Pues fuera del programa era muy difícil verlo, él tenía su grupo de amigos y todo. Y mientras Chespirito se convertía no solo en el creador, sino en el centro gravitacional del show, Valdés sentía que el ambiente era cada vez menos amigable. Se fue en silencio, sin cartas abiertas, sin escándalos mediáticos. Solo dejó de aparecer como esos personajes que desaparecen de las series y uno siente el vacío sin que nadie lo explique. Pero el público nunca lo olvidó. Al contrario, con el paso de los años, el cariño por Rondamón creció como una bola de nieve emocional. Hay generaciones enteras que no vivieron su época en vivo, pero igual lo citan, lo imitan, lo quieren. Su con permisito dijo Monchito, o esa forma inconfundible de quedarse tieso cuando lo retaban, se volvieron parte del ADN del humor latinoamericano. Incluso décadas después de su muerte, Ramón Valdés sigue siendo uno de los rostros más queridos del elenco, no por marketing, no por contratos, por algo más simple y poderoso. Hizo reír desde un lugar auténtico, y eso no se olvida. Lo que quedaba claro con el correr de los años era que el elenco original se desmembró no solo por decisiones creativas, sino por choques personales, conflictos de poder y un sistema de control férreo sobre los personajes y sus usos. Y muchos de los que se fueron jamás volvieron a reconciliarse del todo con Chespirito. Pero lo más fuerte de todo es esto: ninguno de ellos renegó del amor del público. A todos, incluso a los que se fueron en malos términos, los seguían ovacionando en ferias, circos, giras, programas de televisión. El amor popular seguía intacto porque lo que habían construido juntos, más allá de los quilombos internos, ya era parte de la cultura popular latinoamericana. Y en el fondo eso también duele, porque uno se pregunta, si pudieron hacer algo tan mágico, tan inolvidable, ¿por qué no pudieron terminar bien? Ya hablamos de peleas, egos, contratos, hasta de amores secretos, pero hay un capítulo oculto que, por años, corrió como un susurro entre los pasillos de la farándula latina. Un rumor incómodo, oscuro. Chespirito fue alguna vez contratado por narcos para hacer shows privados. Aunque suena como una teoría conspirativa de las más bizarras, las versiones existen y no salieron de cualquier lado. Edgar Vivar aclaró públicamente que nunca hubo pruebas de que eso haya pasado, pero reconoció que en esa época era común que artistas populares fueran contratados por narcotraficantes poderosos para presentarse en fiestas privadas. Vivar no acusa a Chespirito, pero tampoco lo exime del todo. Simplemente señala que era parte del contexto, una práctica habitual donde la delgada línea entre lo legal y lo turbio se volvía invisible. Por su parte, Carlos Villagrán contó que una vez fue invitado a una fiesta por gente peligrosa, dejando entrever que ese tipo de situaciones no eran tan excepcionales como uno quisiera creer. Yo me ubicaba en el Hotel Tequendama en Bogotá
Cuando me llamaron a mi cuarto de recepción, hay 3 personas que quieren hablar con ustedes, que deben ser periodistas, pensé yo. Subieron trayendo un portafolio en la mano, abrieron el portafolio, sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita de centro, la abrieron y me dice, mañana es cumpleaños de la hija de mi patrón, que ponga usted la cantidad hasta $1 millón. Se me heló el cuerpo. No esperaba una cosa así, ¿no? Y entonces me ocurrió decirles que yo traía una cláusula donde decía que nada más yo podía hacer a lo que vine. Me lo respetaron, cerraron las chequeras, cerraron el portafolio, se despidieron muy bien de mí y se fueron. Y al haberme negado me entró mucho miedo. No sé cuánto le ofrecieron a Roberto. Según yo me enteré, igual que ustedes, que en diarios y todo eso, que habían hecho una fiesta. Inclusive creo que Chespirito hasta declaró, nosotros trabajamos para todo el mundo, ¿no? Claro. En cierta forma tenía razón. Esa anécdota contada en tono casual dejó una marca. Pensar que el elenco de El Chavo recibió ofertas de ese tipo ya es suficiente para ponerle piel de gallina a más de uno. También se rumorea que algunas de las giras internacionales, especialmente en ciertos países de Centroamérica o zonas de México, donde el poder del narco es histórico, estuvieron financiadas por personas muy pesadas, aunque, otra vez, no hay pruebas formales de que el elenco supiera de esto o estuviera involucrado directamente. La fama del elenco era tan colosal que traspasaba cualquier frontera, incluso las más peligrosas. En los 80s y 90s, ser parte de Chespirito era como ser parte de los Beatles en español. Y eso te ponía en el radar de gente que no necesariamente quería autógrafos. Nunca hubo juicios, ni denuncias oficiales, ni investigaciones que relacionaran directamente a Roberto Gómez Bolaños con el narcotráfico. Pero lo que sí hubo fueron muchas voces diciendo que todos sabían que esas invitaciones existían y que el que aceptaba cobraba una fortuna y el que no sabía que podía pagar las consecuencias. Y más allá del morbo, esto deja algo clarísimo: el poder de la imagen de Chespirito era tan grande, tan magnético, que hasta los capos querían tenerlo cerca. Era como un trofeo, una muestra de poder simbólico. Pero mientras algunos se llenaban los bolsillos, otros del elenco, como Ramón Valdés, preferían alejarse de ese mundo por completo. Porque si hay algo que demostró esta historia es que la popularidad tiene un precio, y a veces ese precio no se paga con plata. Los últimos años de Roberto Gómez Bolaños no fueron como los de sus personajes. No hubo risas, ni aplausos, ni garroteras. Solo hubo silencio, dolor físico, un cuerpo que decía basta mientras el mundo seguía girando con su legado instalado para siempre. Durante mucho tiempo, el estado de salud de Chespirito fue un tema tabú, pero con los años su deterioro se volvió evidente. En 2012 fue hospitalizado de urgencia y a partir de ese momento su salud nunca volvió a ser la misma. El diagnóstico era delicado: problemas respiratorios crónicos que lo obligaron a estar casi permanentemente conectado a un tanque de oxígeno. Literalmente le costaba respirar, y eso, para un tipo que había vivido del aire que movía con su voz y su humor, era trágico. Su última aparición pública fue mucho más sencilla de lo que muchos imaginan. El domingo 1 de julio de 2012, en Cancún, Roberto Gómez Bolaños salió en silla de ruedas para votar. Aquel gesto tranquilo y sin cámaras alrededor fue el adiós silencioso de un hombre que ya sentía que el telón estaba por bajar. Después de ese día, se apagó lentamente, lejos de los reflectores, en la intimidad de su casa junto a Florinda Mesa. Y así, en ese retiro sereno, comenzó a escribirse el último capítulo de su vida. Creador de personajes icónicos como el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, falleció a los 85 años de edad en su casa de Cancún, Quintana Roo, en donde residió durante los últimos años debido a su estado de salud. Se murió el Chavo. Dolor por la partida de Chespirito. Actor que marcó a varias generaciones y seguía vigente hasta hoy. Roberto Gómez Bolaños. Fue el padre de personajes entrañables que en realidad nunca morirán. Mucha atención, murió Chespirito. El reconocido comediante Roberto Gómez Bolaños falleció hoy a los 85 años de edad. En los últimos meses, el artista, famoso por su papel como Chespirito, el actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, falleció a los 85 años de edad en Cancún. Gómez Bolaños es una figura muy popular en Hispanoamérica por personajes como Chespirito y programas de televisión como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. El 28 de noviembre de 2014, a los 85
85 años, Chespirito murió. La noticia paralizó a todo el continente. Las redes sociales explotaron, las televisoras interrumpieron sus programaciones. En cada país de Latinoamérica se organizaban homenajes espontáneos y el luto fue real, auténtico, sentido, porque no se iba un actor, se iba una parte de la infancia de millones. Su cuerpo fue velado en el Estadio Azteca, el mismo que años antes había estallado en aplausos. Más de 40.000 personas pasaron por allí para despedirse. Fue un funeral multitudinario con una misa transmitida por televisión abierta con mensajes de figuras públicas de todo el mundo. Porque Chespirito era de todos, de México sí, pero también de Argentina, de Perú, de Colombia, de Chile, de cada rincón donde su humor atravesó generaciones. Pero no todos estuvieron presentes, ni en cuerpo ni en palabra. La ausencia más comentada fue la de María Antonieta de las Nieves, que después aclaró que no había sido invitada. Una herida que ni la muerte logró cerrar del todo. Florinda Mesa, su esposa y compañera durante más de 3 décadas, fue quien organizó el velorio y los homenajes. Y si bien fue el rostro visible del duelo, también fue objeto de críticas por parte de excompañeros que no se sintieron incluidos en la despedida. Así terminó la era de Chespirito, no con una garrotera ni con una pastilla de chiquitolina, sino con un silencio, uno denso, de esos que duelen, pero también de esos que hacen eco, que se quedan rebotando adentro, como cuando uno apaga la tele y la risa sigue sonando en la cabeza, y también con un aplauso ensordecedor, uno tan potente que no solo atravesaba generaciones, sino que parecía cruzar el universo entero hasta llegar al alma, al corazón mismo de ese hombre que nos regaló cientos de miles de millones de risas durante décadas. Lo que hizo Chespirito no fue solo entretenimiento, fue una huella, una marca que se tatuó en la memoria colectiva de todo un continente. ¿Por qué? Porque Roberto Gómez Bolaños no solo inventó personajes, inventó formas de reírnos, de hablarnos, de vernos a nosotros mismos. Pensemos esto, ¿cuántas personas pueden decir que su obra fue traducida a más de 50 idiomas? ¿Cuántos shows grabados hace más de 40 años todavía se siguen pasando en la televisión? ¿Cuántos creadores logran que sus frases se vuelvan parte del idioma cotidiano? Frases como fue sin querer queriendo, se me chispoteó, no contaban con mi astucia, la garrotera o síganme los buenos. Son parte del ADN cultural de millones de personas. Y ojo, no era solo por nostalgia. El Chavo representaba algo universal, la inocencia, el humor sin malicia, la ternura dentro de la pobreza, porque aunque vivía en un barril, el Chavo nunca perdió la esperanza. Y eso, en un continente golpeado por las crisis, fue un refugio emocional para millones. Pero además, Chespirito inventó un modelo, el sketch largo, con gags repetitivos y personajes exagerados que funcionaban como caricaturas humanas. Lo que para algunos era simpleza, para otros era una ingeniería del timing cómico. Él sabía exactamente cuándo frenar, cuándo repetir, cuándo improvisar, como un director de orquesta del humor. Y por más que los críticos digan que era anticuado, que no evolucionó, que se repetía, hay algo que no se puede discutir. Llenaba salas, hacía reír a abuelos, padres e hijos al mismo tiempo. Y eso, en la televisión, es casi un milagro. Su influencia llegó también a la política, a los medios, a la música, millones de memes, parodias, canciones, camisetas, tatuajes y hasta una generación entera que crecieron repitiendo sus frases. Chespirito es como ese familiar que ya no está, pero al que todos recuerdan en los almuerzos, porque al final, más allá de las polémicas, las peleas, los contratos y las giras, lo que queda es eso, un hombre que hizo reír a millones sin decir una sola mala palabra, un tipo que entendió que el humor es resistencia y que una carcajada vale más que 1000 discursos. Y no solo en México fue un furor, en Argentina el Chavo y el Chapulín eran religión en los 90, en Perú llenaban estadios, en Colombia eran parte del menú diario, en Chile, en Venezuela, en Bolivia, pero el caso más impresionante fue Brasil. Mientras en el resto de Latinoamérica el Chavo era un fenómeno, en Brasil fue otra cosa, fue una religión, un ritual, un momento sagrado del día. Pero eso no pasó de casualidad, pasó porque el personaje rebautizado como Chávez conectó con una cultura que no hablaba español, pero que sí entendía el lenguaje de la ternura, de la pobreza digna, del humor tonto pero humano. Todo comenzó en 1984 cuando la cadena SBT, Sistema Brasileiro de Televisión,
Televisão empezó a emitir los capítulos doblados al portugués. Y no era un doblaje cualquiera, era doblaje hecho con amor, con voces que se volvieron íconos propios como Carlos Seidel, el Don Ramón brasileño, o Marta Volpiani, que hizo a Doña Florinda, con una localización cuidada que mantenía el alma de los personajes, pero adaptaba los modismos y bromas al público brasileño. Y así, de a poco, Chávez fue ganando terreno. Lo que siguió fue una locura. El programa empezó a medir más rating que las novelas brasileras. Sí, incluso en horario central, cuando todas las otras emisoras competían con ficciones nacionales de bajo presupuesto y sin efectos especiales. Pero lo más bizarro es que la gente no tenía ni idea de que era mexicano. Durante años, muchos creían que Chávez era brasileño o que lo habían hecho especialmente para ellos. De hecho, en los más queridos de todos los tiempos. Imagínate el nivel de apropiación cultural. Y no era solo televisión. En Brasil se editaron álbumes de figuritas, muñecos, revistas, cómics, discos con los temas doblados e incluso musicales teatrales oficiales de Chávez con teatros llenos en Río y Sao Paulo. Incluso hasta el día de la fecha, empresas de coleccionables como Iron Studios ha sacado una línea de figuras premium representando a toda la vecindad. El personaje era parte de los carnavales, de los disfraces escolares y hasta referencia en la política. Lula da Silva, por ejemplo, llegó a bromear en entrevistas diciendo que él también se sentía como el Chavo. Pobre pero querido. Morre em Cancún, no México, o ator Roberto Bolanhos. Você vai ver a história de dos maiores ídolos infantis da televisão brasileira. Eles vão chegando assim, devagarinho, e de repente tomam conta da cena. Cuando Roberto Gómez Bolaños murió, Brasil entró en luto nacional. SBT interrumpió su programación para hacer un homenaje en vivo. Periodistas lloraban en cámara, el Congreso Nacional emitió un comunicado de condolencias y millones de fans salieron a las calles con pancartas, barriles, camisetas y flores. Una escena más digna de una estrella de rock que de un comediante. É que eu sou uma verdadeira criança também. E o Chaves não deixa essa criança morrer na gente, entendeu? Por mais que a gente tenha a idade que for, o Chaves não deixa isso morrer. Falar no Chaves é despertar memórias, emoções. Lo más loco es que incluso cuando Televisa decidió sacar los programas del aire en 2020, por un conflicto legal con la familia Gómez, SBT mantuvo el silencio, pero dejó claro: esperamos su regreso. Porque allá Chávez no es parte del pasado, es parte de la identidad cultural, del cotidiano, de la niñez eterna que vive en cada brasileño que alguna vez vio al niño del barril. Durante décadas parecía imposible imaginar una Latinoamérica sin el Chavo del Ocho, y sin embargo, un día simplemente desapareció. Como si alguien hubiera cerrado con llave el barril, apagado el televisor y borrado medio siglo de historia de un plumazo. Ni avisos, ni homenajes, ni despedidas, solo el silencio. ¿Qué pasó? Todo explotó el 31 de julio de 2020 cuando Televisa anunció que dejaba de emitir todos los programas de Chespirito, incluyendo El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y Chespirito. No fue una decisión creativa ni editorial. Fue legal. Se rompió el acuerdo entre Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaños. Y lo más increíble es que ese conflicto no tenía que ver con los programas en sí, sino con los derechos de explotación y uso comercial de los personajes. Desde que Chespirito falleció en 2014, su legado quedó dividido. Por un lado, Televisa seguía teniendo los derechos de transmisión de los episodios originales, pero por otro, la familia Gómez, específicamente su hijo, Roberto Gómez Fernández, controlaba los derechos de imagen, productos derivados, remakes, adaptaciones y cualquier nueva obra basada en el universo del barril. Una bomba de tiempo. Al parecer, Televisa quiso renegociar el contrato y las condiciones no cerraron. La familia Gómez pidió un trato más justo, acorde al valor histórico y comercial de las series. Televisa, según trascendidos, no quiso ceder más porcentaje de ganancias ni compartir el control. Resultado, el
acuerdo se cayó y sin ese contrato Televisa ya no podía emitir los episodios, ni uno solo. El golpe fue brutal, no solo para México, sino para toda América Latina. Cadenas como Canal 9 en Argentina, TCS en El Salvador, Unitel en Bolivia y hasta SBT en Brasil tuvieron que levantar sus emisiones sin explicaciones para su audiencia. Miles de personas pensaron que era un error técnico, otros creyeron que era por cancelación cultural, pero no, era puro quilombo legal. Florinda Mesa explotó en redes sociales diciendo que nadie la había consultado y que era injusto borrar el legado de Roberto así, de la noche a la mañana. Gómez Fernández, en cambio, aseguró que era hora de valorar correctamente la obra, dejando en claro que no volvería a firmar un contrato desfavorable. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Después de todo lo que vimos, ¿quién fue realmente Chespirito? El genio creativo que nos regaló frases eternas como "fue sin querer queriendo", el que nos trajo al Chapulín, al Doctor Chapatín, al Chompiras y Peterete, o el tipo terco que terminó peleado con medio elenco, el ídolo que unió a Latinoamérica con su humor blanco, o el productor que no siempre repartió el pan de forma justa. Lo cierto es que, como toda figura gigante, Roberto Gómez Bolaños fue muchas cosas al mismo tiempo. Un comediante brillante con alma de niño, pero también un empresario meticuloso, un guionista obsesivo, un artista sensible y sí, un hombre con contradicciones, como todos. Lo que no se puede negar es que Chespirito dejó una marca cósmica, y no hablo solo de rating, sino de lo más difícil de conseguir en este mundo saturado de estímulos: memoria emocional, porque El Chavo del Ocho no es solo un programa, es un recuerdo en la casa de tu abuela, una frase repetida en el recreo, una canción de fondo mientras comías un sándwich de miga o una torta de jamón. Es parte de la fibra que nos conecta con lo que fuimos, pero también es importante ver el cuadro completo, hablar de los conflictos, los olvidos, las decisiones que se tomaron en nombre del éxito, porque idealizar a alguien sin matices no es un homenaje, es convertirlo en estatua, y las estatuas no hablan, no se cuestionan, no evolucionan. Chespirito fue humano y es justo recordarlo como tal. Hoy, mientras HBO Max intenta traer su historia de vuelta con una serie, el verdadero desafío no está en recrear los trajes ni los sets, sino en entender al tipo que había detrás de los lentes, detrás de las antenas y el chipote del Chapulín y del barril del Chavo. El tipo que con sus aciertos y sus errores cambió para siempre la forma en la que nos reímos. Así que, frikis del carajo, la pregunta queda abierta. ¿Podemos separar al mito del hombre o en el fondo no queremos hacerlo? Coméntame qué opinás por ahí abajo y no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita y seguime en todas mis redes. Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.